enseñaron en la iglesia a amar a mi prójimo, a no robar, a ser buen trabajador, a amar, todo eso. O sea, el riesgo es tan grande, le digo yo, para que tú no aceptes ni querer creer en Dios. Ahora, Dios se va a empezar a revelar a ti cuando tú comienzas a escudriñar la Biblia, a leer la palabra, y Dios comienza a revelarse. Y ahí tú vas a empezar a abrirte tus ojos, porque hay una muerte, óigame, el pecado nos ha cauterizado la mente, la conciencia. La mente, la gente, usted háblele de Dios, la gente que está en el pecado, que no conoce de Dios, no, es absurdo, le va a decir. Entonces hay una ceguez, una ceguera, hay una falta de visión. Mire, el pecado te ha hecho hasta las emociones. Tienes odio cuando no tienes a Dios, tienes envidia, tienes cosas, pleitos. El pecado es irracional. La gente deja la bendición de Dios, todas las grandes cosas de Dios, por la basura de un pecado. Entonces el pecado es más profundo, le digo yo, te ha hecho ciego y no puedes ver las cosas de Dios. Pero si uno se arrepiente y comienza a buscar de Dios, hay algo que hay un Dios todopoderoso que nos ha creado. Entonces, reflexionando en esta parte que hay un Dios creador, creó los cielos, la tierra, el universo, me creó a mí, lo creó a usted. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué necesitamos de un Cristo Jesús? Él dice que el que cree en mí es salvo, el que no cree es condenado. Ahora, vea bien, Dios te creó con un propósito, me creó a mí con un propósito. Y eso es lo que ellos van a hacer ahora en el bautismo. Nos creó con un propósito, es de glorificarlo a Él. Y desde el momento que usted no glorifica a Dios, usted ya está en pecado. O sea, usted puede ser la mejor persona, la más dadivosa, ayuda a la gente necesitada, usted no miente, usted no roba, usted no hace nada malo, pero desde el momento que no está haciendo lo que Dios le mandó, usted ya está en pecado. El pecado es ignorar la voluntad de Dios, es hacer las cosas que Dios nos ha dicho que no las hagamos y que las hagamos. Entonces hay una necesidad, y el problema del pecado es que no podemos decir yo paro hoy de pecar. Paro de pecar y ya estuvo, todo está bien, chévere, yo dejé de pecar, ya todo está bien. No, el pecado tiene un antecedente, viene detrás de mí. Si yo he matado, yo tengo que pagar por mi pecado. O sea, es más fuerte y Dios no puede decirle al pecador, te perdono porque yo soy bueno. Simple y sencillamente, ustedes ven la complejidad, lo complejo que hay, que el pecado tiene que ser pagado. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Claramente, el pecado se tiene que pagar. Y ahí es donde viene la obra de nuestro Señor Jesús. Por eso es que la Biblia está llena de versículos que le dicen, oye, cree en el Señor Jesús y tú serás salvo. Cree en el Señor Jesús y tú vas a poder ver la vida eterna y tenerlo. ¿Por qué? Porque como 1 Pedro 2:24, por darles un versículo donde Dios dice, mire, yo llevé todos tus pecados. O sea, el pecado que yo tengo que pagar. Y aquí todos hemos pecado. O sea, antes todos, no hay ni uno que pueda decir de nosotros, yo estoy libre de pecado. La Biblia lo enseña en Romanos 3:23. No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, todos han pecado, todos están apartados de la gloria de Dios. La Biblia lo enseña. Ahora, tenemos ese peso que tenemos que pagarlo. ¿Y cómo le pagamos a un Dios justo y poderoso, infinito y santo? Sería casi imposible, que nuestras mejores obras dice que se quedan cortas. Por eso dice la palabra de Dios que el Dios Todopoderoso se hizo carne para pagar nuestros pecados. Y ahí viene la importancia, óigame por favor, de aceptar a Cristo Jesús. Porque si lo comparamos, mire, 1 Pedro 2:24, ¿qué dice? 1 Pedro 2:24 nos enseña, dice la palabra de Dios, en 2 Pedro, 1 Pedro 2:24 enseña, Él, Cristo Jesús, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos. O sea, Él llevó mi pecado, nuestra paga era la muerte del pecado, ¿no? La paga del pecado es muerte. Eso es así. Ahora, Cristo Jesús tomó su lugar, mi lugar, el lugar de todos aquellos que en Él creen, para pagar los pecados de todos. Y Dios dice, ok, yo te he creado, yo te di un propósito, te di que me ames, que me sirvas. Ahora tú me has fallado, estás en condenación. Solo hay un camino para lograr llegar otra vez a Cristo y volver a abrir los ojos. Es el acto de fe de creer en Dios, de creer en Jesús. Es tan importante, hermanos, recordar esto, este mensaje del perdón de los pecados de Cristo Jesús, de la necesidad de creer en Jesús. Yo por veces me pongo a pensar, Dios,
hay pecados que para nosotros son como insignificantes. ¿Quién de los que estamos acá mentimos? Y por veces miente usted, dice una mentirita piadosa o hace cositas malas y usted dice, no pasa nada. Y usted va suavizando el pecado. Va suavizando el pecado y de repente usted va haciendo cosas más graves y dice, no pasa nada. Es absurdo el pecado. Te hace hacer cosas raras. Pero yo me pregunto siempre, Dios, ¿cómo tú sientes los pecados que cometemos nosotros? ¿Cómo Él siente cuando, por ejemplo, Él dice claramente, tú no vas a mentir? Ok, nos dice eso. ¿Qué siente cuando yo miento? ¿O qué siente Dios cuando le digo, Él dice, tú no cometerás fornicación? O sea, no tener relaciones antes del matrimonio. No es porque Dios sea aburrido, perdónenme. Dios es el dador de todo eso. Dios fue el que dio el placer. Dios es placer. Dios lo dio. El problema es cuando tú lo haces mal. Ese es el problema. Dios te dio toda la institución del matrimonio para estar unidos y tener todo el placer junto con una pareja. Pero te dice antes de eso no. Por mucha protección, por mucha manera que podríamos pasar hablando. Le dice no quiere que usted se emborrache porque Dios es aburrido. No. Porque sabe que no es ese el placer, no es ese el gusto verdadero de la vida. Todos los que han tenido problemas de alcohol saben que es un depresivo, es una tristeza y es malo. Y Dios, no es que Dios sea aburrido, Dios quiere lo mejor. Nosotros dejamos a Dios por cualquier cosa barata. Por cualquier cosa lo estamos dejando. Entonces, Dios claramente nos dice, yo quiero realmente bendecirte, darte todo. Pero cuando tú te pones en fornicación a pecar antes de matrimonio, ¿qué siente Dios, digo yo? ¿Y por qué es que yo lo suavizo ese pecado? Para Dios, me imagino, o sea, Dios ha de sentir un dolor como para cosas que usted hace, que alguien hace. Por ejemplo, les decía yo la otra vez, yo no puedo ver videos donde maltratan a una persona mayor, a un anciano en TikTok o internet. O no puedo ver que estén maltratando a un niño, me da cosa, no puedo, lo quito, lo borro. O que hagan abuso de animales y cosas así, usted lo borra porque no puedo uno. Me imagino que Dios ha de sentir eso cuando el pecador está haciendo eso. Ahora, eso Dios aún tanto amor tiene, dice que da a su Hijo para perdonarte tus pecados porque Él te ama. Y Él toma nuestro lugar. Y ese es el cristianismo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos hoy en el bautismo? ¿De qué se trata el bautismo? El bautismo no es para salvación, no nos vamos a sumergir en el agua para ser salvos. Porque el bautismo solo es una representación simbólica de lo que ya ha sucedido. O sea, yo creo en el Señor Jesús, creo que Él es Dios, creo que Él vino, murió y resucitó y al tercer día y está a la diestra del Padre. Y creo que por su muerte mis pecados son perdonados. Eso es lo que voy a hacer, eso es lo que nos dice Romanos 6, nos dice la palabra de Dios. Mire, en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. En el bautismo estamos diciendo, yo en Cristo morí, me hundí completamente, estuve sepultado bajo el agua y resucité con Cristo. Aleluya. Y estamos ahora en la vida eterna. Eso es lo que estamos diciendo. Pero es extremadamente importante, el único requisito es creer en el Señor Jesús. Amén. Tú crees que Él es Dios. Ese es un acto de fe que tenemos al principio. A los jóvenes les enseñaba hace poco que yo no es que he visto a Dios, que Dios me toca, que Dios me hable, que Dios me hace así. No es una emoción, Dios. He decidido creer en Dios. He decidido consagrar la vida y buscar de Dios. He decidido amar a Dios. No porque lo sienta, mis hermanos. No es porque no lo sienta. Me mentiría yo si le digo, que Dios sí siento y todo. No es una emoción. No es un choque eléctrico. No es un sentimiento que uno siente. Es una transformación interna que Dios me ha dicho, tú sírveme, ámame, glorifícame. Gózate con lo que yo te doy, pero glorifícame, ponme a mí en primer lugar. Y ese es el paso de fe cuando le digo yo a la gente que nunca ha entregado su vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. No hallo sentido decir no acepto a Cristo, no creo. ¿Por qué? Porque la iglesia es aburrida. ¿Quién te ha dicho que es aburrida la iglesia? Yo voy a jugar un partido de fútbol con mis hijos, con los hermanos. Disfrutamos. Y todos somos cristianos y disfrutamos eso. Y le doy gracias a Dios por mis dos piernas que me diste. Gracias Dios.
Veo la tele, veo un partido, hago esto, hago lo otro, digo, gracias Dios por la vista que me permites ver. Salimos, vemos este parque, andamos haciendo cualquier cosa, salimos de vacaciones. O sea, el cristianismo, hermanos, y a los jóvenes les digo mucho, no es aburrido. La religiosidad es la aburrida. La religiosidad, porque cuando tú amas a Dios verdaderamente, no vives una religión, vives verdaderamente a Dios en tu corazón. Venimos no por obligación, sino por un agradecimiento. ¿O no, mi hermano? Dígame si no es un agradecimiento a Dios, no es una religión. Nadie lo obligó a venir hoy, nadie lo va a condenar a usted si no viene. O sea, realmente venimos porque queremos darle gracias a Dios. Gracias Dios por todo lo que me has dado. Y creemos en Jesús, creemos que Él es Dios. Creemos, yo por eso animo a todas las personas que nunca le han entregado su vida a Cristo a hacer este primer paso de creer en Él. Es un paso de fe, mis hermanos. No me diga, ay, es que la fe, para mí la fe no es racional. No. Usted actúa en fe más de lo que usted no piensa. ¿O acaso cuando se va a subir a un avión y va a volar piensa, oh, claro, yo estoy seguro que estas toneladas de metal van a volar? Tiene fe, mi hermano. Tiene fe que eso va a volar. Tiene fe que va a aterrizar. Deja su dinero en el banco. Tiene fe que se lo va a cuidar quien lo dejó ahí. No hay garantía, no hay real, o sea, no hay eso. Usted agarra el teléfono y llama a alguien, es fe que alguien más le va a contestar y que allá en otro país le están contestando. O sea, no hay eso. O sea, la fe no es totalmente irracional. Es una creencia que decimos, yo creo que con respecto a todo lo que yo veo, Jesús es Dios. Él vino a este mundo, es una realidad. No lo podemos negar, la historia lo dice. Creo que Él murió y resucitó. Creo que Él es Dios. Creo que Él pagó mis pecados. En ese instante tus ojos son abiertos. Y en ese instante comienza una transformación adentro tuyo. Y comienzas a ver a Dios obrar en tu vida. Y comienzas a leer un versículo que te habla tanto. Y comienzas a ver cosas que Dios te está diciendo. Y comienzas a ver que Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. En Hechos 2, fíjese lo que pasó. Les muestro y le leo Romanos 6 pronto. Hechos 2, había muerto Jesús, ¿no? Y resucitó. Y la gente, todos se acobardaron. Los discípulos fueron unos cobardes. Todos tuvieron miedo. Se fueron a pescar, unos se huyeron, lo negaron y todo. Jesús regresó y les habló y les dice, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Van a tener la fuerza de hablar. Llega Pedro y comienza a dar su gran discurso entre miles de personas. Y la gente empezó a decir, ¿qué hacemos? Dice, mire, cuando usted lee Hechos 2, entonces la gente dice, sepa pues ciertísima la casa de Israel, que a este Jesús quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, la gente empezó a tocarlo, el Espíritu Santo te toca, porque la obra es sobrenatural. No soy yo el que convierto, es Cristo. Y dice que dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, alguien le dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué hago? Cree en el Señor Jesús. Miren lo que le responde Pedro. Y Pedro les dijo, arrepiéntete. Un arrepentimiento es decir, sí, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado, Dios. Reconozco que necesito de ti. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué has hecho tú para obtener al Espíritu Santo? Solo creer en el Señor Jesús, es una promesa. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Glorificar a Cristo. Una sola obra tiene el Espíritu Santo, es glorificar a Cristo. Desde el momento que el Espíritu llega a tu vida, tú vas a comenzar a buscar de Cristo, porque Él es el todo de nosotros. En Romanos 6, como les leía, todos los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo hemos sido bautizados y resucitamos con Él. Tenemos la vida eterna. Hoy este mensaje es para todos los que estamos acá, uno, para que mantengámonos firmes en el Evangelio, en el cristianismo, no desmayando, no pecando, porque el pecado es lo que te va a alejar de Dios. El pecado te va a enceguecer, te va a volver ciego, hermano. El pecado es irracional. Yo no tengo sentido por qué la persona tiene gracia en estar borracho, tomado, tirado en el suelo. ¿Qué gracia le tiene? ¿Qué gracia tiene una jovencita embarazada con enfermedades porque empezó a tener relaciones antes? Es irracional. ¿Cómo voy a dejar a Dios por un momento de placer? Es irracional. No tiene sentido. Realmente cuando te pones a pensar todas las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí,
¿cómo las podemos dejar así de un lado? No tiene sentido. Por eso lo que tú te tienes que alejar y nunca aceptar, es mejor decir sí estoy en pecado y me voy a arrepentir y lo voy a hacer, voy a cambiar, voy a dejar, es el pecado. Nunca lo aceptes en tu vida, nunca lo aceptes. Como sea al final, nunca puedes aceptar que cuando Dios dice que el adulterio es pecado y punto. Así yo lo haga porque no hay justificación. Si robar es pecado porque todo lo que Dios dice que así es, yo no lo puedo justificar en ningún momento. El día que tú comiences a justificar y sentirte cómodo en un pecado, ten cuidado, hermano, porque algo ha pasado en ti. Algo ha pasado en ti. Yo no podría estar cómodo cometiendo pecado, no podría. Sea que el Espíritu Santo se entristeció, ya se apagó, está en mí, hay algo, tengo que arrepentirme, tengo que ver algo, porque Él me va a decir, no, esto no está bien. No está bien lo que tú estás haciendo. Entonces, el llamado es para permanecer firme en el Evangelio a los que estamos en Cristo. El llamado es para los que no conocen a Cristo Jesús. No me digas, necesito que Dios me toque para creer en Él. Es un acto de fe. Es un acto de fe que tiene toda la lógica y toda la razón de creer que hay un Dios. Es que tú existes, y si tú existes hay un creador. No tiene sentido decir que tú vienes de la nada y que de la nada has evolucionado en tanto tiempo. No tiene sentido, así como que les diga yo que este iPhone 14 tomó 100 años en llegar a ser un iPhone 14. Él comenzó de la nada, el metal comenzó a formarse y el agua y la comenzó a mover y a mover y a mover y las moléculas, partículas de metal se formaron hasta ¡pam! Apareció este iPhone. ¿Qué me diría usted si yo le digo eso? Pues si usted está loco. Usted tiene un creador, un conceptor, alguien se lo imaginó, alguien dijo yo quiero que tenga un botón simple y sencillo y que todo esté bajo un botón y que sea así. De la misma manera tú tienes un creador que te hizo con tus cualidades, características, te hizo tal como tú eres. Dios te ha creado y ahora este creador te dice yo quiero estar contigo porque tú nunca vas a ser feliz fuera de Dios. Por eso hoy estos jóvenes que se van a bautizar, eso es lo que están confesando, están diciendo yo soy de Cristo. Amén. Yo soy de Cristo, dicen ellos. Salen con un color del bautismo de Cristo. Amén. Salen con ese color y nunca se les puede quitar. Media vez solamente tú te lo puedes quitar con el pecado, pero de lo contrario tú permaneces siendo un hijo de Dios. Hoy es un día de fiesta, un día de gozo, porque vamos a bautizar 6 o 7 jóvenes que se bautizan hoy. Y esto es una alegría para mí, para todos nosotros. Oremos siempre por nuestros hijos, porque ellos nunca se aparten. Nuestro deber como padres es siempre hacerles ver que hay un Dios que les ama, que nunca lo dejen a Dios por cualquier basura. Más bien que Dios quiere bendecirlos y Dios quiere que tú seas más que prosperado y bendecido en tu matrimonio. No necesitas provocar a Dios en enojo para haciendo cosas que no eres tú. No eres tú la que hace eso. Entonces, hermanos, hoy voy a orar por todos nuestros jóvenes que se van a bautizar. Sí que yo entiendo que hay algunos de los jóvenes que tal vez no tienen un sentido consciente de totalmente todo lo que implica creer en Cristo, porque tal vez no tienen esa emoción y todo eso. Pero yo les digo, tienen esa fe que hay un Dios que existe y ustedes lo creen. Agárrense de esto, que Jesús es Dios, nunca se separen de esta perla, la tienen así, todo lo más fuerte que tú puedes agarrarte, agárrate de Cristo en todo momento, y siempre Dios estará contigo. Oro por los jóvenes.